evaluamos que el ingreso y la evacuación de la Amsterdam puede traer muchas personas heridas y lesionadas en este momento y que bueno, que en base a eso las condiciones no están dadas. Si hay un violento y la policía lo tiene que sacar del forro, lo va a sacar del forro. Y si no quiere subir a la chanchita o como se llame ahora, lo va a agarrar de los fundillos y de acá y lo va a meter de cabeza dentro de la chanchita. El operativo fue un éxito. Evitó todo lo que se quiso provocar por parte de quienes se plantearon determinados objetivos. Y que por supuesto los objetivos son tratar de que se dé marcha atrás con el club que hasta ahora venía resistiendo a no dar entradas, pero que esta vez dijo no va más. Ya es la segunda vez en poco tiempo, pasó en el partido de Peñarol y Rampla y pasa ahora en este partido, que se provocan incidentes con lo que se logra la suspensión de un partido. O sea, que eso demuestra que el sistema no está funcionando. Con este tipo de cosas hay que tener tolerancia cero y hay que actuar con la máxima rigurosidad posible. Pensando en el caso a caso, es decir, en identificar en qué hace cada uno de los autores, pero sobre todo pensando en los autores intelectuales de este tipo de eventos que no son casualidad, sino que evidentemente bastaba ver las imágenes de ayer para ver que había una organización a la que hay que atacar. Be different. Be blue. Be you. Presenta Blue Cross and Blue Shield Uruguay, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. Bueno, ¿cómo estás, Antonio? Todo bien, Aldo. Uno no deja de impactarse cuando ve todo esto. Tremendo, tremendo. Doctor. Sí, son impacta. imágenes muy crudas que muestran claramente hechos muy graves que ocurrieron el domingo, no solamente en el estadio, sino en la calle 18 de Julio y en otros lugares, ¿no? Antes de meternos de lleno, usted decía tolerancia cero. Fue un día en el cual usted dice tolerancia cero y después vemos al presidente diciendo esta frase, los vamos a sacar de los fundillos, ¿no? Pero antes que nada queremos ir a este audio tan impactante que es el diálogo entre los dos barras de Peñarol. Uno estando preso, ¿no? Donde hablaban de atentar contra integrantes de la nueva Comisión de Seguridad de Peñarol. Vamos a recordar lo que estaban diciendo estos dos individuos. Uno de ellos, Erwin Parentini Flores, un barra que está preso, condenado por el asesinato de un delincuente con antecedentes, Reni Auditore Ferreira, colaborador en su momento del referente de la barra de Peñarol, Jorge Rivero. Jorgito, ¿no? Que motivó su alejamiento de la barra de Peñarol. Pero esto era lo que decían y nos da pie para conversar con el fiscal de corte de inmediato. Te mando a comprar la moto, te mando a comprar las cosas, te doy todas las posibilidades para que estés bien acá. Claro, lo que pasa es que si vos sabes, vos me conocés, lo que pasa es que hace cinco partidos y que no agarró un software, hermano. Y todo, la plata que tenía ahí se gastó todo, acá. Claro, y después vemos ahí, no quiere dar las cosas, pasamos un coso con la aquella. Le tiramos al Palacio
No, estos son tremendos cobardes. Esto ya ahora, lo que pasa es que esto hay que ir ahora a la puerta de cada uno de Sacañi y comisión, y bueno, paso en comisión de seguridad, fulano, mengano y sultano, vamos a estar la casita ahí, dirección, pim pum pam, y sin decirle nada. Sacá, pasá, después al otro día damos una imprenta, hacemos fotocopia, le ponemos pimba y pimba y se las tiramos todas frente del palacio acá. Pero si no se tocan estos conchas sumales, mini hijos de puta que están ahí que tienen un frío bárbaro acá. Claro, eso también acá. ¿Entendés? Está loco, Bueno, usted habló de organización en un principio, ¿no? Sí, hablé ¿De qué tipo de organización? Hablé de organización en un principio y eso quedó, por suerte, lo pudimos demostrar judicialmente y culminó, por lo menos en esta etapa, con un procesamiento por un delitos de asociación para delinquir y delitos de extorsión, que son delitos muy graves y que fueron la imputación que se realizaron a estos líderes o mal llamados líderes de la barra de Peñarol. El audio este audio es una parte muy chica de un audio, es una conversación que dura como 15 minutos. 39 minutos. Que es mucho más, es muy clara además, donde se habla, donde se describe todo el proceso que se vivió dentro de la barra brava de Peñarol. Y la parte esta que acabamos de escuchar es bien sintomática, porque en primer lugar, la persona esta que está presa, pero estando presa mantiene su estatus dentro de la organización y da órdenes, y le recuerda a la persona que está afuera que él lo cuida, que le da para la moto, para que esté bien. Dice a continuación otra cosa que es bien importante, que él recibe dinero, evidentemente, porque dice hace 5 partidos que no veo un sope, es decir, con anterioridad venía recibiendo dinero, que la plata que tenía se le terminó y que por tanto hay que ir y presionar más a los dirigentes para obtener los beneficios que en ese momento evidentemente se le habían cortado. Ahí hay, claro, una organización, hay un líder, un referente que está preso, que aún estando privado de su libertad desde hace bastante tiempo sigue siendo un líder y sigue dando órdenes, que evidentemente quien está fuera está dispuesto a acatar. Y por otro lado, el funcionamiento claro, que además queda reflejado en otras escuchas y en las declaraciones de distintas personas que pasaron en juzgado, queda claro de que había un mecanismo de presión permanente por parte de este grupo sobre los dirigentes para obtener beneficios económicos que pasaban por plata, por entradas, por la calidad de socios en algunos casos sin tener que pagar ningún dinero para poder entrar gratis a los partidos que eran de locatario, y bueno, y incluso fuegos artificiales y demás. Lo que queda claramente demostrado es que acá hay un grupo de gente, una organización que tiene una determinada estructura, que tiene líderes, que tiene segundos líderes y que tiene gente que, como se dice en la jerga policial, los perros, digamos, que son los que cumplen las órdenes, y que evidentemente actúan por plata. Y que tienen armas, además. Pero a ver, esta gente no es hincha, sino que son delincuentes. Son delincuentes que utilizan el fútbol para obtener un beneficio. ¿Y de cuánta gente estamos hablando, doctor? Bueno, si se puede cuantificar, ¿no? En realidad, eso es, hay una lista de personas que habían sido afiliadas al club, que ingresaban gratuitamente a todos los partidos en el cual el club era locatario. Habían sido afiliados en esas condiciones de que le daban la membresía gratuitamente. Exactamente. Y ingresaban a todos los partidos donde la institución era locatario. Después había otro mecanismo en los casos en que el club era visitante, de entrega de entradas y demás. Pero evidentemente acá hay algo que nosotros todavía no llegamos y seguramente habrá que seguir investigando y así lo tendrá que hacer el fiscal, es cómo era que se alimentaba ese circuito desde el punto de vista económico del dinero. Claro. O sea, cuáles eran los mecanismos que se utilizaban para ¿A prima eso. fase de cuánta gente estamos hablando entonces? Bueno, se habla de que en algunos partidos llegaron a entrar hasta 800 personas mediante este tipo de mecanismo, que había un grupo fijo de unas 300, que en algún caso, en algún clásico, podían llegar a entrar hasta 800 personas. Lo cual quiere decir que tenían determinado contacto con esos líderes o con los perros de esos líderes. Sí, evidentemente acá hay una organización claramente estructurada, o varias organizaciones, porque estamos hablando de varios sectores de la barra, que a su vez se enfrentan entre sí, que a su vez, por el poder y el control de esa situación, donde hay homicidios,
alguno aclarado, otro no aclarado, incluso hay una tentativa de homicidio que no está aclarada, que la información de inteligencia nos lleva a sospechar de quién fue el autor, pero no se ha podido reunir las pruebas materiales como para poder Ahora, imputar. doctor, ¿esto es solo por entradas? Esto es por plata. Por plata. Esto es por plata y por poder. Y por poder. Acá la entrada, en todo caso, es un mecanismo de recibir digo entrada o cualquier mecanismo que facilite el ingreso, no me estoy refiriendo exclusivamente al objeto de entrada, al ticket. Es un mecanismo de recibir beneficios económicos, incluso vivir de ellos. Esta gente vive, o por lo menos los principales referentes de esta organización viven de ser barras bravas. Y el entorno que los rodea, que queda claro en esa frase, yo los cuido, yo les doy para la moto, yo les doy para que estén bien, queda claro que ese dirigente, digamos, de la organización criminal cuida de su entorno, algo así como una organización mafiosa, ¿Y hasta obviamente dónde llega mucho esta más moderna. doctor? Porque estamos hablando de entradas, de pirotecnia, de los viajes a Buenos Aires, pero le pregunto, ¿los estacionamientos en la calle? ¿Hay temas vinculados a la droga? Bueno, hay un montón de cosas. A ver, nosotros hicimos, cuando digo nosotros, digo obviamente la Fiscalía a través del doctor Gilberto Rodríguez y el doctor Néstor Valetti, que es el director de la investigación como juez en un sistema inquisitivo. Se hizo una investigación que duró aproximadamente 2 o 3 meses y en ese proceso investigativo había una hipótesis de investigación, había varias hipótesis de investigación. Obviamente una era esta, de que evidentemente se estaban cometiendo delitos de extorsión sobre los dirigentes, que yo creo que llegó un momento que no se animaban a decir que no, porque esto queda reflejado en las escuchas y queda reflejado claramente que cuando se dice que no es cuando explota. Esto es un mecanismo que se utiliza para presionar, o sea, esto no es un mecanismo que se utiliza ni para alentar al club, ni para beneficiar a la institución, ni para que Peñarol obtenga beneficios. Esto es un mecanismo criminal que se utiliza para que esta gente perciba beneficios económicos. Esto está claro. En todo caso, el club es perjudicado. Hacen suspender un clásico, ¿no? Ni más ni menos. Le hacen al club de sus amores, presuntamente, lo hacen perder los puntos. Exacto. Usted acaba de decir que queda claro en las escuchas que la dirigencia tenía miedo. Es decir, en las escuchas también están los dirigentes. No. Yo lo que dije que queda claro que evidentemente cuando se pretendía de que esto cesara, y muchas veces se decía públicamente de que esto no estaba pasando, evidentemente seguía pasando. Por alguna razón no se denunciaba y por alguna razón, evidentemente, no se reconocía ese hecho. Yo creo que esos dos factores están asociados cuando uno lee las actas de los interrogatorios, lo que surge claramente es decir, bueno, es que si no hacíamos eso, rompían todo. Si no hacían eso, había incidentes. Ahí cabía el delito de la extorsión. Y ahí es donde se tipifica la extorsión, que fue una de las hipótesis de investigación que se manejó. Luego había otros delitos también asociados, como el tráfico de drogas, que se sigue investigando, o como los homicidios o la tentativa de homicidio que usted Doctor, Aldo entrevistó en su programa de radio al juez doctor Néstor Valetti, y él dijo que hay temor que la barra brava de Peñarol se convierta en una especie de mara. Hoy fuera de micrófonos estábamos hablando justamente del tema de las maras. Ahora, 5 personas procesadas parece poco para una mara, digamos, pero ¿usted cree que efectivamente se puede dar eso? Es lo más parecido que hemos tenido en el Uruguay hasta ahora a un fenómeno a la uruguaya usted dice que algo parecido. Yo no digo es lo más parecido. Tiene algunos caracteres que sí son comunes, como por ejemplo los símbolos identificatorios. Las maras tienen símbolos identificatorios, en este caso el símbolo, lamentablemente para una institución como el Club Atlético Peñarol, es la camiseta. La camiseta es un símbolo de identificación. Ese símbolo a su vez queda claramente demostrado cuando hay una puja por robarle la bandera al otro y poder quemarla, porque se está quemando un símbolo. Hay también una organización, una estructura, donde a su vez hay disputa con otros sectores dentro de la misma hinchada. Quizá la característica que no se tiene es el delito de extorsión, que es característico de este tipo de organizaciones. Hay algún símbolo que uno dice, una característica que no se tiene, que es el territorio, que la Mara sí tiene, pero, a ver, no un territorio físico, pero que es la tribuna
Claro, porque la tribuna termina siendo... La Ámsterdam termina siendo una especie de territorio o un territorio virtual en la disputa. Ni hablar de los graves incidentes es decir, en el campeonato hay del siglo, características que sí tiene y seguramente características que no lo tiene. Pero que es una organización criminal, alta, organizada, fuertemente violenta, y que utilizan la extorsión como mecanismo principal de recaudación económica, esas características las tiene. ¿Qué pasa? Esta investigación duró un corto periodo de tiempo. Con lo que pasa en el clásico, lo que se determina, lo que se ve, cuando se asocia la investigación que se hace como una investigación no proactiva, sino reactiva a los hechos ocurridos en el clásico, y se comienza a mirar lo que había pasado, a cotejar con las escuchas telefónicas, lo que se llega a la conclusión de que gran parte de las hipótesis que se tenía en la investigación se concretizaron en ese día, en esas pocas horas. Y ahí en ese momento había que ejecutar la operación. Y ahí es donde el fiscal y el juez y la policía revientan la operación, por así decirlo. Pero además había otro elemento que hacía que fuera preceptiva la intervención inmediata, que era este audio que acabamos de escuchar y que fue determinante en la decisión. Porque había que intervenir ya. Porque evidentemente existía el riesgo de que alguna de las órdenes que este señor daba se concretizara. Doctor, vamos a repasar rápidamente las personas que fueron procesadas, ¿no? Que eran barras bravas de Peñarol y que fueron procesadas justamente por asociación para delinquir y también por extorsión. Los tenemos por allí para recordarlos rápidamente, porque nos da pie para preguntarle también a usted a propósito de otros temas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Sergio Paolo López, que lo tenemos ahora en pantalla, por favor, que tiene 28 años. ¿Lo tenemos allí? Sí. Bueno, hablamos de Sergio Paolo López, de Erwin Parenti Flores, de las personas que fueron procesadas. Aquí los tenemos. Si me permitís una cosa, adelante, tan grave era la percepción, la evaluación que se hizo en ese momento, que incluso el señor juez, que había solicitado licencia, decidió reintegrarse inmediatamente para dirigir el procedimiento, porque evidentemente con una actitud obviamente sumamente responsable de su parte, que evidentemente existía riesgo y había que actuar de inmediato. Y bueno, claro, ¿podemos decir que está descabezada la organización, doctor? Yo creo que lo que podemos decir es que con los elementos de juicio que teníamos reunidos hasta ese momento, apuntamos a quienes fueron los autores intelectuales, como yo lo dije el día lunes en horas de la mañana, en la torre ejecutiva, cuando estábamos firmando el acuerdo para la implementación del nuevo Código del Proceso Penal con el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Poder Legislativo. En ese momento vamos por los autores intelectuales. Queremos a los autores materiales, y en eso se sigue trabajando, porque en eso se sigue trabajando el doctor Juan Gómez de la Fiscalía de Primer Turno, con el doctor Gustavo Iribarren del Juzgado Penal de Tercer Turno, y vamos por los autores intelectuales. Los autores intelectuales de estos hechos, por lo menos lo tenemos claramente que fueron las personas que fueron procesadas el día sábado, y eso surge de las escuchas, cómo se dan las órdenes. Cómo se va primero un día antes a los Aromos a pedir entradas y plata para los fuegos artificiales, cómo se decide ir al Palacio para reclamar
entrada, cómo se toma la decisión de ir hacia el estadio a causar desmanes, cómo se da la orden telefónicamente de causar los destrozos el 18 de julio, cómo se da la orden telefónicamente de causar los destrozos dentro del estadio y cómo iban con la finalidad de entrar de pesado, es decir, entrar en avalancha, y en ese momento, cuando los policías impiden ese ingreso de esa manera, es cuando empieza Usted habló de tolerancia cero y hace especial hincapié que usted habló de mañana. El presidente habló más tarde y habló habló de azonada. Dio a entender se acabó la paciencia. Uno podía preguntarle, bueno, ¿cuánto incidió el presidente de la República en las decisiones que tomó la justicia? En las acciones que tomó el Poder Judicial, obviamente lo descarto, que no tuvo ninguna incidencia y que actuó con la independencia que lo caracteriza al Poder Judicial uruguayo. En el caso de la Fiscalía, incidencia ninguna, en el sentido de que, como usted bien dice, yo estaba hablando el lunes de mañana y el presidente habló en horas de la tarde del lunes. En realidad, incidencia no, lo que hay es una coincidencia entre personas que tienen responsabilidades, que obviamente las de él son mucho más importantes que las mías, pero que tienen responsabilidades en estos temas y que, bueno, que decidimos que había que intervenir con todo en conocimiento, bueno, de este proceso de investigación. Ahora, de todos modos, usted, digamos, del punto de vista jurídico, del orden jurídico actual, no puede dar lineamientos, pero su palabra pesa cuando dice tolerancia cero, es importante. Y de alguna manera se unificaron criterios. ¿Cómo fue el trabajo? Bueno, eso es importante que lo diga. Yo no le puedo dar instrucciones y no le di instrucciones a ninguno de los fiscales que intervinieron. Sí di mi opinión de cómo, en mi opinión, debería encararse este asunto. Pero de alguna manera se puede decir que esto es lo más cercano, ¿cómo puede ser que se va a trabajar cuando esté en vigencia el Código de Proceso Penal? Sí. Sí, con las limitaciones que tenemos hoy. Obviamente. Lo que nosotros hicimos fue comunicarnos con los dos fiscales que tenían estas investigaciones, poner en conocimiento de uno y de otro la existencia de las dos investigaciones en paralelo. Evidentemente ahí el fiscal Rodríguez se reúne con la Dirección de Inteligencia en una reunión del día martes o el lunes o el martes, no recuerdo exactamente, y una reunión que según él me transmitió duró como 4 horas. Ahí se hizo todo un raconto de los elementos que había, luego, bueno, ahí hubo después, o concomitantemente también reuniones con el doctor Valetti, que es el director de la investigación. Sí. Y bueno, y ahí ellos fueron tomando las decisiones que entendían pertinentes para el esclarecimiento, para el esclarecimiento de los hechos no, para judicializar, o sea, para reventar la operación, como dice la policía. En el caso de la Fiscalía es para tratar de probar a nivel judicial las hipótesis de investigación que teníamos, que era que había una asociación para delinquir, que se cometían delitos de extorsión, y también teníamos la hipótesis de investigación de que hay delitos de homicidio y de tentativa de homicidio que todavía no han sido aclarados, que hay que seguir investigando, y además delitos de tráfico de drogas, ¿no? Yo me pregunto, doctor, cuando nosotros veíamos el tape anterior donde estaban los 5 procesados, 2 personas que están presas. Una, el último, digamos, sin antecedentes, el Damián, en mayo de este año había sido procesado por vinculación en homicidio acá de los Rodrigos, de acá de la Aguada. ¿Cómo puede ser que 2 personas que estén presas den órdenes? Sí. Claro, ¿qué hacía? Por teléfono, por ejemplo, y otro que está libre. Parentini con un celular, ¿no? Claro. Hablando por celular. Bueno, acá hay varias preguntas. Lo primero, quiero volver un poco sobre lo anterior, de si esto es lo más parecido a cómo debería actuar la Fiscalía en el nuevo Código. Sin duda que sí. Seguramente lo que nosotros podríamos haber determinado en el caso de que el proceso fuera un sistema acusatorio, la investigación estuviera a cargo de la policía, de la Fiscalía, sería armar un grupo de tarea o un grupo de fiscales que se dedicara específicamente a investigar este tema. Esa sería la idea, o sea, como llaman los brasileños las fuerzas de tarea, como para investigar determinados delitos como más complejos como el lavallato y demás. Por otro lado, ¿cómo es posible de que haya personas que estén presas que tengan teléfono? Bueno, eso es un tema que nosotros lo venimos planteando hace muchísimos años. Sabemos que se han intentado colocar bloqueadores y demás. Francamente, yo desconozco qué es lo que está pasando en esa situación.
reitero, en todo caso, comparto la preocupación que tienen ustedes, que no puede ser que haya personas que estén presas y que estén utilizando teléfonos celulares. Tercero, ¿cómo es posible que den órdenes? Y porque se trata de una organización. No, eso está donde claro. hay una estructura y donde hay gente que manda y gente que obedece. Digo, simplemente el hecho de que tenga el teléfono. Y esa persona que manda y que el otro lo obedece por respeto, por miedo y porque a su vez, como surge del propio audio, porque lo cuida. Sí, sí. Le pasa la cuenta, porque ¿no? le asegura yo te di esto y lo otro. un determinado beneficio. Pero un celular en una cárcel es corrupción. No hay otra opción. Sí. Si usted me pregunta, no hay otra forma de que bueno, podría ser que la visita se lo llevara, pero con los mecanismos de revisión. El otro caso de Damián, que en mayo de este año fue procesado por la muerte de los Rodríguez. Yo me comprometo a investigar qué pasó con ese expediente porque no desconocía esta situación. No le puedo dar una respuesta porque desconocía, pero sí me comprometo a averiguar qué pasó con eso, ¿no? Doctor, hay un para detalle darle una respuesta. que me quedaba pendiente de hoy. El presidente hablaba de asonada, ¿no? Acá no se mencionó el tema asonada a la hora de la figura delictiva. Bueno, usted me pone en un compromiso, porque yo hace 2 años dije que el delito de asonada era inconstitucional. Y así me pronuncié en un dictamen, en un recurso de inconstitucionalidad que se presentó a raíz de los incidentes en la Suprema Corte de Justicia, y la Corte integrada dijo que el delito de asonada era inconstitucional. Posteriormente otra corte en otro expediente dijo que era constitucional, quedó ahí un poco stand-by la situación. Pero bueno, sí, no es habitual que se tipifiquen ese tipo de delitos. Yo creo que acá tenemos una situación que es, dentro del estadio se cometieron delitos de daño, se cometieron delitos de rapiña, porque lo que se pasó con los carros fueron rapiñas, se ejercieron violencias y amenazas para sustraer esas cosas, se cometieron delitos de receptación, habrá que seguir trabajando para identificar a los autores de la rapiña. Fuera del estadio se cometieron delitos de daño, en fin, etcétera, etcétera. Y bueno, en eso se está trabajando porque evidentemente es bastante complejo a veces identificar a todos los autores materiales de los delitos. Lo que queda claro es que los autores intelectuales de estos delitos cometieron a su vez delitos de extorsión y constituían una asociación. Doctor, se ha generado una polémica con respecto al tema de las personas que fueron procesadas con prisión por receptación, ¿no? No tenían antecedentes. Hay quienes han dicho, por ejemplo, el subsecretario Jorge Vázquez decía, a veces uno ve que no hay un criterio muy parejo, porque también hemos visto alguna gente que ha participado de hechos delictivos que han quedado en libertad o se han entregado a los padres en custodia. Y en este caso las personas... No. A ver, varias cosas. Primero, nosotros, yo voy a hablar por la Fiscalía, porque el Poder Judicial es absolutamente independiente, como debe ser en un Estado democrático y cada juez es independiente. Hoy en la mañana estuvimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos de la Cámara de Diputados explicando el proyecto de estatuto de los fiscales que se aprobó por unanimidad en el Senado, y en ese proyecto de estatuto se establece la posibilidad de dictar instrucciones generales por parte de un consejo que se crea especialmente para eso, con la finalidad precisamente de establecer metodologías de investigación, establecer criterios de priorización en las investigaciones y tratar de unificar criterios, que es lo que hoy pasa, que no hay una unificación de criterios. Las decisiones judiciales se terminan unificando a través de los recursos, el recurso de apelación ante un tribunal y en todo caso el recurso de casación, que una de sus funciones es unificar la jurisprudencia. Lo difícil es unificar los criterios de los fiscales. ¿Cuál es el mecanismo de unificar los criterios de los fiscales? Las instrucciones generales que marquen criterios a seguir que sean obligatorios para los fiscales, y eso es lo que está en discusión en el Parlamento, que nosotros esperamos que se apruebe antes de fin de año. Ahí vamos a tener un mecanismo que nos va a poder concretizar los principios de unidad de acción y jerarquía, y vamos a tratar de evitar, por todos los medios posibles, ese tipo de dualidad de criterios. Lo que no va a atentar contra la independencia técnica del fiscal luego en el caso concreto, pero sí va a marcar criterios que van a tender a unificar. O sea, no le va a decir tiene que hacer esto, no. No le va a decir procese a no le puede decir procese a fulano que es enemigo mío, o procese a Mengano, o no procese a Mengano porque es amigo. O no le puede decir en tal caso hay prueba o en tal caso no hay prueba. En el caso concreto el fiscal va a seguir siendo independiente, pero sí se establecen criterios generales de actuación que evidentemente permiten unificar esto. Así como hay procesamientos con prisión por delitos de receptación y hay procesamientos sin prisión por delitos de receptación, también se dio una situación, yo siempre pongo el ejemplo, cuando se aprobó la ley de la marihuana. En la Fiscalía 1 decían se aprobó la ley pero no se reglamentó,
traiga la planta y marche preso. En la Fiscalía 2 decían, se aprobó la ley, pero no se reglamentó, váyase para su casa, pero déjeme la planta. Nunca supe qué hacían con la planta. Y la Fiscalía 3 decía, hay una ley nueva, váyase para su casa y llévese la planta. Entonces, esa dualidad de criterios es lo que hay que tratar de, porque eso atenta contra el principio de igualdad. En la práctica, usted dice tolerancia cero, ¿no? En la práctica, ¿qué pasa en la práctica? Porque uno puede decir, uno podría pensar que hay mucha elasticidad a la hora de aplicar la ley, y por eso usted dice tolerancia cero. El mensaje de tolerancia cero quizás fue una frase simbólica, que lo que pretendía transmitir era que, un poco lo que decía usted, la paciencia se acabó, ahora hay... Esta fue la gota que colmó el vaso. Exacto, un poco eso, y hay que reaccionar porque esto evidentemente ya transgredió absolutamente todos los límites en una sociedad democrática. Entonces eso fue el mensaje que se quiso transmitir. ¿Cuál es el castigo mayor? Bueno, el castigo mayor, en el caso del delito de extorsión, tenemos una pena mínima de 4 años más la asociación para delinquir, y si se trata de personas que tienen antecedentes, seguramente la penalidad que vaya a recaer en caso de ser condenados va a ser muy elevada. Doctor, volviendo al caso concreto, ¿qué papel jugó la dirigencia de Peñarol? ¿Colaboró con la investigación? Sí. Es decir, ¿de alguna manera está faltando eso de que esté reglamentado el derecho de admisión, por ejemplo? No, son dos cosas distintas. El derecho de admisión yo creo que es necesario, y así lo señalé cuando concurrí al Parlamento Nacional, a la Comisión de la Cámara de Diputados que está estudiando este tema, que si les dije, les pedí por favor no aprueben más delitos porque esto no resuelve nada. Con el elenco de delitos que tenemos y las penas que tenemos, lo que hay que hacer es aplicarlas, ya alcanzan y sobran. Lo que sí se puede hacer un aporte es regular, una buena regulación del derecho de admisión, cosa que no quede en duda si es aplicable, si no es aplicable, que quien lo aplica, que el único que lo puede aplicar es el organizador, porque acá no hay que olvidarse de una cosa, el fútbol es pasión de multitudes, pero es un espectáculo público organizado por un privado. O sea que quien tiene que aplicar el derecho el organizador es quien tiene que garantizar que el desarrollo del espectáculo sea normal. Esa es responsabilidad de quien. Es lo mismo que cuando usted organiza un espectáculo de rock, o un tablado de murga, o un teatro, o un cine. Si quiero invitar a alguien, lo invito. Bueno, esa es una de las cuestiones que si yo puedo organizar un espectáculo de estas características y quiero regalar las entradas, lo puedo hacer porque es algo privado. Entonces, eso es una de las cosas que a veces la gente no entiende con el tema de regalar las entradas. A ver, podemos decir, éticamente está mal, políticamente es incorrecto, no me gusta, pero lo que no podemos decir es que es ilícito. Ahora, claro, mucho menos que hasta este momento lo negaban siempre. Claro, el tema era ese, que se negaba siempre por se parte negaba de las autoridades. Bueno, eso forma parte del debate. Nos encontramos con el testimonio de primeras figuras de Peñarol. Nosotros no regalamos entradas, no damos entradas. Eso forma parte del debate posterior, que es bien interesante que lo den ustedes, los comunicadores sociales, que lo den las autoridades, que lo den los dirigentes políticos. Nosotros como Fiscalía a ese debate no nos vamos a sumar porque no nos corresponde y no forma parte de nuestra tarea. ¿No hubo también, de todas maneras, en el hecho de regalar las entradas o de dar las entradas, una violación o un acuerdo suscrito con el Ministerio del Interior en ese sentido? Eso tiene que preguntarle a las partes de ese acuerdo. Bien. Nosotros no fuimos parte. Delito, estoy hablando de la dirigencia de Peñarol, ¿no? Para desbrozar un poco el camino. Delito al tener gente trabajando en negro, como admitieron tener gente en la seguridad del club que trabajaba en negro, no en blanco como la tiene Nacional, por ejemplo. Lo cual no quiere decir que eso solucione el problema, ¿no? Tener gente trabajando en negro más que un delito es una infracción a las normas de la seguridad social, y el Banco de Previsión Social debería actuar. También debería actuar en otros lugares del país, no solamente en el fútbol, ¿no? Sí, donde también hay gente que trabaja y que no paga la tributación. Pero volviendo un poco al principio, lo que nosotros podemos sí decir es que para aplicar el derecho de admisión, la institución que es la que organiza tiene que decir quién entra y quién no entra. La fuerza de seguridad lo que puede hacer ahí, en todo caso, es colaborar para ejecutar esa decisión de la institución organizadora de dice fulano no entra. Y el organizador le da una lista y le dice estos señores no entran, y eso tienen que ejecutarlo de alguna manera. Lo que pasa es que en algún momento se decía que no se podían individualizar, pese a que estaban en una lista. Buah, entonces, ¿cómo lo llamamos eso? ¿No se está colaborando con la investigación? No, en el momento en que la investigación se judicializó, hubo colaboración de la institución.
Hubo. Sí, sí. En ese momento hubo. Doctor, Nos queda, perdón Antonio, sí. una pregunta más que le quería hacer, porque habíamos hablado acerca de las líneas de investigación, usted nos cuenta hasta donde puede, obviamente, ¿no? Pero uno también recibe los rumores. Y le aclaro que hay cosas que yo no sé ni tengo por qué saber, Claro. que las saben el fiscal y el juez. Por supuesto, ¿no? Es lo que corresponde. Pero también cuando hablábamos o sea, estas organizaciones delictivas, ¿no? Que se ponen una camiseta de fútbol y delinquen, ¿no? Y el mercado de pases de fútbol no están vinculados, no aparecen elementos, no Bueno, hay nada que los a pueda nivel vincular. internacional ha quedado demostrado en algunos casos, en algunos países, donde las hinchadas también llevan un porcentaje del pase de los jugadores. Sí. En el Uruguay, hasta donde yo sé, nosotros en algunas investigaciones se logró probar que había narcotraficantes que utilizaban los pases de los jugadores de fútbol para lavar dinero. Eso sí. Acá en Uruguay. Acá en Uruguay. Por ejemplo, el Bocha Risotto es un caso conocido, ¿no? Sí. Pero a ver, o Rodríguez Segade también. Bueno, pero usted es me un está hablando cancerbero. de viejos conocidos míos. Yo sé, por eso se los Lamentablemente, nombro, pero digamos, pero ahí hubo como está bien, pero eso es episodios concretos. narcotraficantes que utilizan la compraventa de derechos federativos de jugadores de fútbol para lavar plata, o sea, para justificar el ingreso a su patrimonio lícito de dinero que tenía un origen ilícito. Lo que por lo menos hasta donde yo sé no se ha probado, no quiere decir que no pase, esa es una hipótesis de investigación, pero que hasta donde yo sé no se ha podido probar, es que las barras bravas cobren un porcentaje por el pase de los jugadores. Eso, por lo menos hasta donde yo sé, no ha sido así. No quiere decir que no lo sea, porque mire que uno a veces, yo le vuelvo a repetir, uno cuando se inicia una investigación, el fiscal y el juez tienen hipótesis de trabajo, y la autoridad policial tienen hipótesis de trabajo. Se inicia tendiendo a probar esas hipótesis. Muchas veces algunas se prueban, como en este caso, otras no se prueban y otras quedan pendientes. Entonces, lo que termina en una imputación penal es aquello que se puede efectivamente probar. Ahí está. Porque en definitiva son las pruebas las que dicen estos hechos en una sociedad democrática como la nuestra, para imputar a una persona hay que tener pruebas. Doctor, usted nos decía que los cabecillas de este episodio son los que mostrábamos recién, que fueron procesados con prisión. De este episodio y de este otros episodio, cuantos, ¿no? ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿hay un antes y un después con todo esto que pasó? Porque uno puede plantearse el hecho de que estas personas, bueno, puedan ser sustituidas por otras, por ejemplo. Bueno, esa es una posibilidad. Yo creo que escuché al juez de la causa, al doctor Valetti, que realizó un muy buen trabajo junto con el fiscal Rodríguez en esta investigación. Justo es destacarlo, porque a veces desde este lado a veces se reciben muchos palos, entonces cuando hay cosas muy bien hechas hay que resaltarlas. Decir que ese era uno de los riesgos. Y bueno, eventualmente ese es uno de los riesgos que se puede evitar de una única manera. Y es que se corte el circuito económico. Acá la única manera de terminar esto es de que nadie ponga un peso más. Y es lo que está haciendo Peñarol ahora. Bueno, según la información que lo que hay que hacer es cortar el circuito económico. Si ese circuito económico... O sea, yo a veces escuchaba a algunos periodistas deportivos hablar, bueno, de que la familia, que se corrió la familia del fútbol, que la familia no vuelve. La familia no va a volver, porque entre otras cosas, si le das entrada a esta gente y no le das entrada, ¿querés que vuelva la familia del fútbol? Hay que sacar a esta gente. Claro. Exacto. Y en lugar de darle entrada a esta gente, ¿por qué no se le da entrada a la familia? Entonces, ahora, esta gente se va a ir del fútbol el día que se corte el circuito económico, el día que no se les dé un peso si más. No hay plata, de no están ahí. No, es que están por plata. Claro, por eso. Esa es la razón de ser. Si se corta eso, se termina. Ahora, usted entonces se afilia a esa teoría de que esto es propio del fútbol porque ahí hay dinero. ¿No es un reflejo de lo que pasa en la sociedad o también el tema de la violencia que se genera también? La violencia hay en toda la sociedad, Antonio, o sea, violencia hay en el tránsito, violencia hay... Pero hay quien dice que esto no es culpa del fútbol. No, este es un escenario. Perfecto. Este es un escenario. Esto es un escenario porque el fútbol les dio la oportunidad de desarrollar su actividad delictiva. Si mañana, en su momento, también se habló del básquetbol. Bueno, venimos de una fecha con 2 partidos suspendidos en el básquetbol, o cualquier otra actividad donde... A ver, esta gente lo que hace es organizarse y el fútbol en este caso es una excusa. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es generar las condiciones para que esto pase. Porque usted imagínese qué hubiera pasado en un partido donde ingresan, supóngase, 800 barras bravas gratis a la tribuna Ámsterdam. Y hubiera
800 policías de la Guardia Republicana en esa misma tribuna en ese mismo momento. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado? Desastre. No quiero imaginarlo. Desastre. Bueno, es un desastre. Sí. Porque va a haber un enfrentamiento. El otro día el director nacional de policía, Layera, decía que si entraban con 200 efectivos a enfrentar a las personas que estaban generando incidentes. Usted no se olvide de que había un reclamo permanente de determinadas cosas. Si se hubiera, y esto es un problema del Ministerio del Interior, mire que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en eso, pero si se hubiera accedido a ese petitorio y concomitantemente con eso se daban entradas a esta gente, ¿cuál era el escenario que se planteaba? Ahí había una disputa por el territorio. Doctor, se nos fue el tiempo y queríamos tener un comentario suyo sobre el episodio ocurrido en el Centro Comercial Parque Roosevelt cuando desembarcó una banda armada, 8 a 10 personas, se estima, una balacera brutal, robaron dinero y escaparon. ¿Le merece algún comentario un hecho de estas características? Es un hecho preocupante que hay que investigarlo y aclararlo, porque la única manera de que a ver, nosotros cuando se nos ha planteado más de una vez de que hay que aumentar las penas, de que hay que crear delitos, de que hay que hacer esto, nosotros hemos dicho, en un país donde solamente el 4.5% de los delitos que se cometen terminan en una imputación penal, el problema no es la gravedad de la pena aplicada al delito aclarado, sino el problema es el porcentaje de delitos que no se aclaran. Entonces, cuando los delincuentes cometen delito, hacen una evaluación de riesgo, sí, pero la evaluación del riesgo no es qué pena me va a tocar si me agarran. La evaluación del riesgo es si cometo este delito en estas condiciones, si me van a agarrar o no. Entonces, lo que hay que reducir es la brecha, esa sensación, esa brecha de impunidad que todavía existe, y eso solamente se termina si existe un porcentaje más alto de eficacia y eficiencia en las investigaciones que permitan formular imputaciones penales. Bien, ahora yo le pregunto... En este caso lo que hay que hacer es, se me ocurre a mí, poner toda la energía y los recursos disponibles del Estado en la aclaración de eso. Yo le preguntaba, porque es un hecho gravísimo. Usted estuvo en crimen organizado, mandó a narcotraficantes muy pesados a la cárcel, ahora es el fiscal de corte, usted sabe lo que es el crimen pesado. ¿Esto que pasó ahora, le preocupan demasiado? Sí, estos son delitos graves. Y las organizaciones criminales, porque acá hay un concepto que muchas veces... 8 o 10 personas no tanto se habló de narcotráfico, tanto hablamos de narcotráfico que tenemos la tendencia a que una organización criminal es narcotráfico. Hay organizaciones criminales que se dedican a cometer rapiñas de estas características. Hay organizaciones criminales, y esto yo creo que es el primer procesamiento por asociación para delinquir y extorsión que hay, por lo menos desde que yo tengo memoria. El delito del crimen organizado, por definición, es la extorsión. Al estilo mafioso. Porque fíjese usted, para cometer extorsión, si usted quiere cometer secuestros, por ejemplo, como se cometían en otros países, por suerte en Uruguay esa práctica no existe, por suerte, es un delito que requiere toda una logística. Hubo uno, que fue el caso Dos. El del empresario y el de Milvana Salomón. Exactamente, pero no es un delito común, porque requiere toda una logística organizativa que no requiere la extorsión. La extorsión lo único que requiere es generar miedo en el otro. Basta generar miedo en el otro para que el otro ponga el dinero. Entonces, el delito por definición del crimen organizado, obviamente sí, el narcotráfico, pero la extorsión es un delito por definición de este grupo. Y que hay organizaciones criminales que se dedican a este tipo de robos, bueno, la prueba está. Lo que hay que hacer es trabajar para desarticular esa organización, porque si no la desarticulamos, lo que va a pasar es que van a cometer otros delitos. Bueno, suponemos que hasta el año que viene no lo invitaremos al programa, pero por las dudas le digo felices fiestas. Gracias igualmente y bueno, que ojalá, por lo menos en lo personal, este año 2016 ha sido un año bastante duro, más allá que en lo profesional hemos logrado concretar un montón de cosas. Esperemos que el año 2017 nos traiga paz a todos los uruguayos y a mi familia en particular. Bueno, y a las grandes reformas a nivel del Poder Judicial también. Muchas gracias. Con su permiso, voy al encuentro de Alfonso Leza, que, bueno, ¿cuántos